As Audio. ¿Veremos a Varela al fin en una Varela? ¿Alemania es Alemania? ¿Tendrá sucesor el meme de Buyaco Saka? Si aún existiera el Imperio Romano, ¿tendría un equipazo? ¿Ayer Lamine bailando por Berlín? Con la guía del Guardian en la mano, Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de la Eurocopa en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy experimentando un sentimiento inédito en mí, que es estar hundido por Georgia. Estoy hundido por Georgia porque me he puesto a ver el Turquía-Georgia esta tarde y me he subido al carro georgiano porque había algún jugador que me cae bien, Mamardashvili, que hablamos aquí, ¿no? Que llegó al Valencia y primero se comunicaba con 5 palabras solo con sus compañeros y aún así ha conseguido ser uno de los mejores porteros de la liga. Por Kochorashvili también, que encima ha sido el mejor del partido y ha tenido muy mala suerte porque ha podido ser el héroe georgiano y no lo ha sido. Y me ha dolido el 3-1 final de Turquía y estoy así hundido por Georgia desde esta tarde. Tiene que ser duro ir con Georgia, que Georgia no está a la altura de tus expectativas. La verdad es que lo puedo comprender. He visto ese partido con un poco de lluvia, con un poco de épica y con el golazo de Arda Güler, que se empeña, no es llevarlo al terreno madridista, pero hay jugadores que se empeñan en cumplir las expectativas creadas con ellos e incluso superarlas, ¿no? Arda Güler era un poco uno de esos jóvenes talentos que todo el mundo estaba pendiente a ver si ahora con más minutos, con Turquía, con el 8 a la espalda, titular, podía dejar algún destello de calidad de estos que ha demostrado con el Madrid, y es que ha sido un golazo de los que saldrán al final de la Eurocopa como los mejores del torneo. Ha sido un gol con un punto de Marco Asensio, ¿no te ha parecido? Porque es que en esa misma jugada, en el origen, había estado un poco lento en el área, había perdido el balón, luego no había estado bien, o sea, como que es un jugador capaz de generar golazos desconectados al juego, ¿no? Que eso sí. Es un valor superlativo siempre y cuando no te limites a eso, ¿no? En el futuro. Pero claro, es que tiene un golpeo que está bendecido. Sí, esas estadísticas que manejaba con el Madrid de 6 goles en 7 disparos o algo así de absurdo, pero tiene muchísima confianza, se le ve que no tiene personalidad para pedir el balón, que no se hace pequeño, al revés, que lo quiere y que tiene ese sentido de la responsabilidad o del liderazgo de los jugadores buenos. Y la verdad no sé, yo creo que con el Madrid da la impresión de que se había roto un poco el hechizo, ¿no? Esa especie de enamoramiento fugaz por 4 highlights que vimos en sus entrenamientos, entre las lesiones y demás, parecía una temporada de simplemente acoplamiento y adaptación y que ya veríamos. Y al final ha logrado demostrar cosas y ahora la Eurocopa empieza también a estar a la altura de lo que todos esperamos y se espera de él. Se podría decir que yo estoy hundido por Georgia y tú estás ilusionado por Arda Güler, ¿no? ¿Sería correcto esto, Javier? Sería correctísimo. Y yo propongo que a partir de ahora, cuando nos crucemos con algún vecino o vayamos a comprar alguna tienda y nos pregunten qué tal estamos, ¿no? O nos encontremos a alguien que no vemos desde el instituto, por ejemplo, ¿no? Que no vemos desde hace 20 años o más, y que nos diga qué tal, pues que abandonemos las frases hechas, los lugares comunes. Y, por ejemplo, yo mañana salgo a la calle, me encuentro a un amigo del instituto que no me ve, me pregunta ¿qué tal, Enrique? Le digo, hundido por Georgia.
¿no? Vamos a empezar a ser honestos, ¿no? A ser sinceros en estas conversaciones para que quizá ya no nos saluden más, ¿no? Es un riesgo que corremos. Hay que acompañarlo de cierto gesto de lenguaje no verbal, ¿no? Cabizbajo, realmente que se te note abatido, hecho polvo. Bueno, a mí se me nota ya siempre. O sea, sí, la verdad es que tú, Enrique, esa parte la tienes conseguida. Pareces abatido por cualquier cosa. Tengo el brillo apagado, ¿no? Como sí. Bien sabes, Javier. Pero dentro del brillo apagado que tendrá la selección de Georgia y sus jugadores, he visto en la guía de Guardian, Javier, que es una guía que no sé si hemos hablado alguna vez de ella, que está bastante bien, he visto que Lobanitze a la vez estará un poco contento, porque he leído que es un fanático de la NBA y de los Boston Celtics, precisamente, ¿no? Así que no sé si hasta qué punto esto compensa o no. Yo, fíjate... Porque su jugador favorito es Jason Tatum, además. Sí. Yo, fíjate que también siempre he sido muy de Celtics, pero no he podido disfrutar de estas finales porque enfrente estaba los Mavericks, que también siempre me han gustado mucho, y además con Luka Doncic. Entonces, al final, con el corazón dividido, ni siquiera lo he podido disfrutar. He disfrutado mucho más de los playoffs en general, por ambos lados, pero no de esta final que me ha salido, además, ha sido un poco insulsa. Pero bueno, volviendo Pero Lobanitze, este jugador de Georgia, se da la curiosidad que juega en Estados Unidos y juega en el equipo de Atlanta, que está en el estado de Georgia, o de Georgia, ¿no? Bastante sí, curioso. Quizá, bueno, ahí esta sección es curioso, un poco. A lo mejor es como el Manchester City y el Girona, ¿no? Forman parte del mismo consorcio, ¿no? El estado de Atlanta y el país de Georgia, ¿no? Sí, aprovechando, pues en el estadio de donde jugaba fútbol, en noviembre, allí en directo, le pidió matrimonio a su novia, que es una actriz, la actriz Sally Keratisvili, también georgiana, por ese apellido, deduzco. Así que es que llega un momento y le dijo que sí, por lo visto. O sea, no se puede acaparar tanta suerte, ¿no? En poco tiempo, lo del matrimonio, que ganen los Celtics el anillo y tú pocas horas después pretender ganar con Georgia, ¿no? Primer partido de la Eurocopa, hay que dosificar más la suerte, como venimos haciendo nosotros, Javier, en los últimos años. Sí, hay que... demasiados guiños del destino, ¿no? No puedes acaparar toda tanta buena fortuna. Hay que elegir y en la primera jornada de Eurocopa, palmas por eso. Has mencionado lo de Mamardashvili, el portero del Valencia, que ha hecho un temporadón, y que yo creo que va a ser a lo mejor uno de esos jugadores que sale algo revalorizado del torneo y que ficha por algún equipo potente. Hablando de porteros, también han dejado actuaciones un poco más frías. Lunin, por ejemplo, que por lo visto estuve viendo el partido así de soslayo, dos buenos cantes en el partido que perdieron rotundamente, además, contra Rumanía, y luego también la ausencia de Courtois, que ha sido muy comentada, ¿no? También la sorpresa, ha perdido contra Eslovaquia, Bélgica, y Tedesco, que ha sido el entrenador de Bélgica, ha decidido dejar fuera a Courtois por tiranteces. Pues está siendo muy criticado, ¿no? Los porteros en la Eurocopa están dando que hablar. Domenico Tedesco. Gran nombre. Sí, Domenico Tedesco. Tiene nombre... Sí. Domingo alemán, ¿no? Un poco, domingo alemán. Pero, claro, es que aquí ha actuado en fútbol, un poco, ¿no? Que la sombra de Courtois es tan alargada que en los pies, ¿no? Puede ensombrecer a Lunin, y en la cabeza a Castells. Castells, se pronuncia así, el portero que le ha suplido en Bélgica con escaso éxito de momento, y que esto también es curioso, Javier, un poco sección es curioso, porque leí el otro día
que fueron compañeros cuando eran muy jóvenes en el Genk, en Bélgica. Sí. Y que en ese momento estaba por delante, digamos, Castells que Courtois, pero Courtois tuvo más paciencia y aprovechó una serie de lesiones y etcétera para empezar a jugar, ¿no? Y que siempre ha estado a la sombra de Courtois y que esta es su primera gran oportunidad, digamos, y que claro, pues esto sí, un debe poco, doler, un poco ¿no? Salieri y Mozart, ¿no? Es un poco Claro. así se fabrican los supervillanos, ¿no? Debe doler pensar con que una sola persona, ¿no? Con que Thibaut Courtois se hubiese dedicado al voleibol, como hacía al principio, ¿no? Y no lo hubiese dado por ser portero, yo igual tengo 80 internacionalidades más, ¿no? Y hubiese jugado en mundiales y de todo, ¿no? Pero así es la vida. Pasa a menudo, ¿no? También han coincidido en el mismo momento Ter Stegen y Manuel Neuer, ¿no? Y dos porteros que podrían ser titulares con cualquier selección del mundo a la vez, pero solo puede jugar uno, ¿no? Como dicen. Y José Luis Perales y Julio Iglesias también, o sea, en la misma época, ¿no? Un poco también se puede decir lo mismo, pero no sé quién es Mozart y quién es Salieri en este caso, pero sí, ha acabado ya la primera jornada de la fase de grupos, Javier. Se puede decir que excepto Bélgica, ¿no? Las grandes favoritas, jugando mejor o peor, han sacado adelante sus partidos. La última, Portugal, sí, en el cierre de esta fase de grupos. Inglaterra de aquella manera, pero ganó. Sesteando, Francia más de lo mismo, pero claro, son Southgate y Deschamps, ya los conocemos. Inglaterra inglaterreando, porque sí, como que parece ilusionante durante un cuarto de hora y luego de repente dejas de creer en ella por completo. Luego no sé qué hará, pero... Inglarrateando, ¿no? Inglarrateando también, sí. Se puede decir, pero es que tú miras libra por libra. Dos equipos de Portugal e Inglaterra, por ejemplo, y dices, es complicado que no jueguen un poco mejor, ¿no? Ni a propósito, ¿no? Tú los pones ahí en el campo un poco y dices, no sé qué pasa, ¿no? No sé si no hay tiempo literal para trabajar un poco más, pero yo qué sé, son jugadores que van toda la vida dedicándose a esto, ¿no? Que con un poquito de orden tiene que fluir un poco más. A veces es increíble ver a selecciones lo mal que pueden llegar a jugar con tan buen plantel, que no sé lo que dices tú, si es falta de costumbre, cierta fatiga a llegar a estas alturas de la temporada, o que pues acostumbrados a un hábitat todo el año, con entrenadores a veces muy de una metodología muy clara, una forma de trabajar, tú tienes un lugar, cambiar, hay jugadores que les altera, les colapsa, ¿no? El cortocircuitan, pero es que hay veces que dices, no, ¿hasta qué punto? También yo lo pensaba otro día, dices, ¿hasta qué punto el típico equipo, o sea, una selección compuesta por un mismo equipo que ha competido en la liga, un equipo a lo mejor de media tabla, si llegaría más lejos que una selección brillante, solo por los automatismos claro. Y la costumbre, y la química, y la ausencia de dudas, y todo, ¿no? O sea, si pones al Athletic de Bilbao, que no es un equipo que es el campeón de la Copa del Rey, es un equipo competitivo, pues si le pones al Athletic de Bilbao a jugar el equipo íntegro, menos Iñaki Williams, que juega con gana, si le pones a ese equipo, si realmente se notaría una diferencia notable sobre otras selecciones con mucho más renombre o jugadores de primera línea. Sí. No, pues se podría probar, ¿no? Hombre, esto es muy de selecciones soviéticas, ¿no? Por ejemplo, de aquella época que a lo mejor iban de dos equipos, traían prácticamente la selección, y aún pasan algunas del este. Sí, alguna vez. De hecho, no sé si han dicho hoy precisamente que Chequia era en el Slavia de Praga, un equipo de estos, decían que era
el equipo que más representantes tenía en la Eurocopa o algo así, ¿no? Lo he oído así un poco de refilón, no sé si estoy dando a lo mejor un dato completamente falso, pero hombre, si los centrales y el portero de la República Checa son del mismo equipo, se nos derrumba esta teoría a las primeras de cambio, ¿eh? Porque han hecho un show importante sí, claro. en los goles de Portugal. Yo para esta Eurocopa, Javier, además de la gastronomía europea, que va a ser una sección que va a pegar fuerte en estas semanas, también me gustaría encontrar el premio al chaquetero máximo continental, porque aquí leyendo biografías de jugadores, estoy descubriendo que hay muchos que, no sé cómo decirlo, que mercadean un poco con su decisión a la hora de jugar con una selección u otra, ¿no? Vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Fluido, y esto es cada vez más habitual, ¿no? Que jugadores pues que tengan o que nazcan en un sitio y vivan en otro, o que sus padres o sus abuelos, o que se enteren casualmente con 25 años que tenían un bisabuelo de no sé dónde. Esto está pasando, y yo tengo aquí un primer candidato para este premio de chaquetero, que realmente lo del premio se me acaba de ocurrir, pero lo había visto, no sabía cómo introducirlo, Javier, y es Declan Rice. Declan Rice porque es chaquetero múltiple. Primero a nivel de clubs y luego a nivel de selecciones. No sé si estás al tanto de esto, porque ahora lo fichó el Arsenal, como todo el mundo sabe, un traspaso carísimo, el futbolista británico más caro de todos los tiempos, por más de 100 millones de libras. Teniendo en cuenta que ahí se calientan mucho fichando jugadores británicos, te quiero decir que Maguire está en 80 millones o algo así, o Andy Carroll. Son... Y es un futbolista, el Declan Rice, que quiero que me guste, pero cuando me tiene convencido hace algo que digo, pues no es para tanto, ¿no? Evidentemente cualquier cosa que haga es difícil que me justifique que vale tanto dinero, ¿no? Pero en este caso, él llega al Arsenal procedente del West Ham, o sea, de otro club de Londres, pero es que ya se había formado en el sistema juvenil del Chelsea. Es decir, casi todos los partidos son derbis para él, ¿no? Derbis y cuentas pendientes, ¿no? Del Chelsea al West Ham, al Arsenal. Como hay tantos equipos en Londres, todavía puede ir siguiendo este chaqueterismo máximo. Sí. Y no solo eso, es que él fue 3 veces internacional senior con la República de Irlanda, todas en partidos amistosos, y por eso cambió a Inglaterra después ya, que es en 2018 con Southgate, ¿no? Que vamos, enseguida debutó y se hizo con el puesto y ahí queda, ¿no? O sea, dice Southgate que dice que habló con él, pero niega que le prometiera nada, ¿no? Porque no era correcto, y yo dudo un poco de esto, ¿no? De decir, si vas a dejar de ser internacional por un país sin que te prometan, ¿no?, que van a contar contigo, de verdad. Pero bueno, ahí queda. Primer candidato a chaquetero continental, que chaquetero continental es un nombre bonito, ¿no? Para un disco de indie, no sé cómo lo es. Tiene que ser difícil, a veces elegir entre selecciones y puedes aspirar a jugar en 2. Hay veces que tiene que ser... Nosotros no nos veremos en esa, ¿no? En esa tesitura, ¿no? Ese dilema. Pero, por ejemplo, ni de un país pequeño. Me acuerdo que dudó mucho, tuvo un tiempo sonando mucho Higuaín, que Higuaín había nacido en Francia, había nacido en Brest. Su padre estaba jugando ahí, nació en Francia, y le habían ofrecido con tiempo la oportunidad de jugar con la selección francesa. Y fíjate lo que hubiera sido a lo mejor la vida, ¿no?, para Higuaín, jugando en Francia. Y para Argentina, quizás. Sí, también, por eso, ¿no?, con lo del para Mundial, Messi. El tema de de aquel gol, todo, también Francia,
durante tiempo no tuvo un delantero, ¿no? Por Benzema, se hubiera podido reeditar la pelea de Benzema e Higuaín por un puesto, ¿no? Como la del Madrid. Sí, Es sí. curioso. Ese fútbol ficción también. Te estoy poniendo mucho fútbol ficción hoy, ¿verdad? Sí. Estoy jugando Hombre, mucho con las hipótesis, Enrique. hombre, para eso estamos, ¿no? Sí, Pero para teorizar. Declan Rice, además de chaquetero, es bastante camisetero, porque se ve que tiene una colección gigante de camisetas de fútbol y, Hombre, se las va cambiando, ¿no? y, y, claro, y también dice que está desarrollando, esto lo dice en la guía de Guardian, que está desarrollando un sentido de estilo, de moda, ¿no? Más personal, después de que en su juventud, 2 puntos, bueno, 2 puntos, abro comillas, mamá siempre me decía cómo vestirme. Declan Rice, no sé si también le decía de qué equipo tenía que cambiar. Y nada, que sobre todo le está muy preocupado ahora por los pantalones, por la altura de los pantalones. O sea, que no le gusta ni que sea demasiado bajo ni demasiado alto, y que eso es fundamental, ¿no? O sea, ya pasamos de la chaqueta a las camisetas a los pantalones. O sea, Declan Rice es el nuevo Pertegaz, puede ser, ¿no? Más o menos. Sí, no, estoy de acuerdo con Declan Rice, ¿eh? A mí también nunca estoy del todo seguro o dudo con el tema de la longitud de los pantalones y luego es horrible ir a comprarlos, a probarlos, esperar a que te los acorten. Es terrible, el proceso es asqueroso. Sí, no, ahí falla algo, porque tampoco sabes muy bien, a lo mejor de pie te quedan bien, pero sentado, ¿no? A lo mejor sentado luego cuando se ve el calcetín, cuando se tiene que ver, cuando no, ¿no? No es fácil eso. No es algo para gente como nosotros, Enrique, que quizá no somos un prodigio de la determinación ni de la decisión, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo. No, sí, pero bueno, no sé. Sorpresa positiva, quizás sea Rumanía, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un equipo inesperado ahí, y de las victorias de la fase de grupos llamó la atención por cómo fue, sobre todo, ¿no? Esa victoria de Rumanía sobre Ucrania, con golazos, con mucho colorido en las gradas y con un montón de jugadores, Javier, de la academia de Jika Hagi. Esto es bonito, ¿no? Como una leyenda del fútbol rumano planta su semilla y décadas después hay varios jugadores, incluido su propio hijo, como comentas. Sí, que su propia semilla, sí. Y su propia semilla. Ahí dando triunfos a Rumanía. Pero ojo, lo del hijo, que el hijo fue suplente, que ha jugado en el Alavés este año, no mucho. Técnicamente es un jugador fantástico, pero luego le faltan muchas cosas. Tiene un golpeo también. Contra el Madrid jugó bien en el Bernabéu. O sea, dejó cosas. Pues se ve que hace unas semanas o hace unos meses, Jika Hagi se quejó un poco en público de que no jugaba mucho. ¿Qué te parece esto, no? Y Iordanescu, que es el seleccionador, estuvo bien, porque dijo, me interesa mucho la opinión de Jika Hagi, el exfutbolista de leyenda, y también me interesa mucho lo que dice Jika Hagi, el entrenador. Dice, pero lo que dice Jika Hagi, el padre, no me interesa nada, ¿no? Dice, no puedo escuchar a cada padre de cada jugador porque todos quieren que, ¿no? Un poco ahí, que todos quieren que juegue su hijo, claro, ¿no? Sí, y es verdad que además los padres que han sido entrenadores y con hijos jugando a los que han podido entrenar, se han cortado poco muchas veces. Aquí lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que hay muchos entrenadores que fuera complejos y han alineado sin ningún tipo de problema a su hijo por encima de otros que a lo mejor pues estaban mejor colocados, ¿no? Pero te hablo desde Johan Cruyff, un poco también algo Zidane hacía eso, no que les ponía, pero sí que estaban en el primer equipo muchas veces y demás, y sí jugaron alguna vez. O otros, Mitchell con su hijo Adrián, lo hacía mucho en el Castilla. Hay muchos ejemplos. A mí me
Yo soy mucho de... Por eso me cae bien Simeone, ¿no? Que a sus hijos les Ya. tiene un poco ahí... Les cede, o no suenan para ti como Madrid. Hombre, yo porque no entreno, porque si no, vamos, mi hijo con el brazalete a tirar todos los penaltis, todas las faltas, ¿no? Es que de verdad que me parece que es imposible ser ecuánime si estás entrenando a tu hijo. O sea, me parece Yo creo que sería lo contrario. O sea, ya, pero tampoco basta que serías fuera justo, quiero decir. Claro, por eso te digo que por evitar sospechas y favoritismos no le convocaría, le haría recoger los petos. Sería como a todo lo contrario, ¿sabes? Como tienes confianza con él además y luego le puedes explicar en casa que era toda una actuación, pues le usaría al pobre de eso, sí. Sí. Bueno, sorpresa negativa quizás sea Bélgica, ¿no, Javier? O igual ya no tanto, pero aún así pues esperaba más de la selección. Y donde, igual que hablamos el otro día del síndrome Podolski, ¿no? Un poco, de los jugadores que en estos torneos maravillan y luego quizá no sean para tanto, quizá podamos empezar a hablar del síndrome Lukaku, que es verdad que Lukaku también falla goles a diario, ¿no? Pero es que en los últimos torneos de selecciones está siendo trágico. Lukaku, las que valen las falla, las que mete luego resulta que no valían, ¿no? Que era fuera de juego. Lo vi más Troncaku que nunca. Sí. El otro día, Troncaku. Y me hizo mucha gracia un tuit de Israelo que dijo que Lukaku era Morata con la suerte de Higuaín y el trozo de cristal en el pie de Iñaki Williams, ¿no? Parece una definición un poco dura, un poco severa, ¿no? Pero ajustada. Es incomprensible para mí la carrera de Lukaku. Ha fichado como 8 veces por el Chelsea, tengo la impresión. y por el Inter Everton, y por el Everton otras 17. Por el Inter ha vuelto también 7 veces y se ha ido otras 8. También de repente parecía un jugador... Esa final que juega contra el Sevilla de Europa League era con el Inter de Milán. Él estaba fenomenal, gana el Scudetto, parece uno de los más en forma y que hacía un montón de cosas. No solo era ese jugador poderoso. Y luego de repente va al Chelsea campeón de Europa con Tuchel y parece que es y de repente su carrera se empieza a desplomar ahora, ¿no? Como ahora se fue a la Roma, quedando mal con el Inter, hizo unas declaraciones, o sea, una carrera, y lo que dices tú, entre el gol que falló en la final con el Inter contra el Manchester City, los goles que falló en el Mundial y los goles que le han anulado en la primera jornada de Eurocopa, se está empezando a tornar una especie de aura de malditismo con Lukaku, estoy de acuerdo. Sí, pues ya estaremos atentos. Igual, como es la primera jornada, pues hay que andar un poco cauto, ¿no? con lo que digamos, porque igual empieza a marcar goles y es el Pichichi Lukaku, y me alegraría porque no me ha hecho nada. También, ¿no? Y es un delantero divertido de ver, es un delantero distinto, es un delantero, creo que te ofrece un abanico de cosas cuando empieza a proteger la pelota y cómo juega de espaldas y el disparo que tenía. Me parece un jugador que en un partido pues, es divertido de ver y me gustaría que se entonara un poco más, la verdad. Sí. A ver, tengo aquí, Javier, ahora 3 preguntas para ti. ¿Vale? Tengo 3 dudas. Una, ¿tú sabes por qué los entrenadores, cuando llueve, hoy hemos visto 2 partidos que se ha puesto a llover, ¿vale? En la Eurocopa. Y los entrenadores han estado estoicamente mojándose en el área técnica. O sea, ¿tú sabes por qué no usan paraguas los entrenadores de fútbol? Sí. Yo creo que es un poco lo he pensado muchas veces, ¿cuál es la fina línea, no? ¿Por qué chubasquero sí y el paraguas ya no, ¿no? O sea, ¿por qué te puedes proteger pero no demasiado de la lluvia? Es un debate muy interesante, ¿no? Porque lo hacen por un poco de empatía con sus jugadores, ¿no? Si vosotros os mojáis, yo también me mojo, ¿no? Pero no vale usar entonces un anorak, no vale usar un chubasquero, claro, ¿no? Claro, tú tienes que, o todo o nada, ¿no? Tendrás que ir vestido como ellos, ¿no? Con botas y
corriendo en el área técnica para hacer los 12 kilómetros. Te puedes poner un gorro, ¿no? Como hacía Paco Gémez, donde tuviese el gorro, pero no, el paraguas ya está mal visto, ¿no? Ya es... Yo propongo aquí quizá que si ellos no pueden, que contraten un asistente, o sea, ya que tienen tantos asistentes de todo, ahora los entrenadores, pues un asistente climático que si hace mucho sol, les ponga una sombrilla, ¿no? Sí, y te iba a decir si eso. llueve, que sostenga el paraguas como un caddy de golf, ¿no? O algo así. Sí. Que incluso puede ser el mismo aparato, porque la sombrilla y el paraguas, ¿no? Muchas veces, quiero decir, un paraguas, si lo usas un día soleado para que no te dé el sol en la cabeza, automáticamente es una sombrilla, ¿no? Y viceversa. Me estoy quedando anonadado con tu explicación de la sombrilla y paraguas. Tú estás en la playa, en la playa debajo de una sombrilla y se pone a llover y la sombrilla para el agua y es un paraguas, ya, ¿no? Automáticamente. La grandeza... Bueno, más preguntas, Javier, porque esto de la sombrilla era retórica. ¿Tú sabes exactamente cómo fue el origen del quién te gusta más, de nuestro juego bandera de este podcast? El origen, pues probablemente una de nuestras reuniones de contenido en las que vamos lanzando ideas brillantes y al final nos quedamos con la más brillante de todas. ¿Fue así o me equivoco? Sí, nuestras reuniones de tormenta de ideas, pero con el paraguas puesto, ¿no? Pero ¿y la sombrilla? En iVoox, nuestro oyente Dave Bader escribió el otro día algo que me hizo dudar muchísimo. Dijo, que yo recuerde, el quién te gusta más os lo propuso y contó cómo se hacía un oyente. Y puntos suspensivos, que esto es lo más inquietante, ¿no? Los puntos suspensivos al final. Entonces, claro, yo he llegado a pensar, y es posible que después de estar aquí años diciendo yo inventé el quién te gusta más, ¿no? De incluirlo en el currículum incluso, que fuera así, que robáramos la idea a alguien. Entonces fui buscando episodios antiguos nuestros, porque ahí me sonaba que fue antes del Mundial. Entonces estuve ahí buscando y encontré el primer día que hicimos un ¿quién te gusta más?, que fue en el episodio 81, titulado Tchouaméni intenta bailar, ¿vale? Y ahí, en el origen, yo me inventaba las opciones. Es decir, yo te hice como un ¿quién te gusta más?, que tú querías llamar el rey de la pista. El rey de la pista. Decías que te gustaba más el rey de la pista. Yo propuse el rey de la lista, por los últimos de la lista, que tampoco cuajó. Y ganó Canales. Ese primer ¿quién te gusta más? Lo ganó Sergio Canales, creo recordar. Perdón. Lo iba a ganar Canales, pero en la última opción ganó Marez. Ganó Marez y coincidió con que un oyente nos había dicho que hablábamos poco del Betis, y en el primer ¿quién te gusta más? Perdió Canales en la última, y en el segundo perdió Borja Iglesias, me parece que era de delanteros o algo así, el segundo, que en el siguiente ya yo te hago uno que yo había preparado para ti y tú me haces uno que ya envía un oyente por primera vez, pero creo que salvo que Dave Bader, ¿no?, tenga datos que yo desconozco, me quedo un poco tranquilo porque digo yo que esto empezó así, que es verdad que fue la única idea que hemos tenido propia, me parece, desde que empezó esto. Javier, ¿qué te parece? Impresionante tu labor de arqueología de archivo. Sí. También te digo, probablemente lo robáramos, probablemente incluso nos hayamos deshecho de la persona, del oyente, que ahora está enterrado en el desierto de los Monegros para evitar que hable. Yo no pongo la mano en el fuego por mí mismo. Absolutamente. O sea, es posible que haya un lado oscuro, ¿no?, con Dave Bader ahí. Tú tienes una cosa maravillosa que me hace mucha gracia, que ha ocurrido muchas veces, que de tanto contar algo, repetir una broma, te olvidas del origen inicial. Sí, claro. Sí, entonces, sí, y me la creo además, ¿no? Sí, o sea, por eso yo escucho Bukayo Saka y me suena mal.
O sea, Sí. por ejemplo. Lo han dicho, ese lo han tío. dicho por ahí, que lo he visto el tweet, la verdad ahora ha llegado por muchos lados, que lo dijo el locutor mal y yo creo que probablemente por tu culpa, sí. Sí, lo siento. O sea, es mi aportación a la Eurocopa. Y la última pregunta que tengo, Javier, para hacerte hoy. ¿Sabes qué es lo mejor que tenemos? Puede ser que nuestros oyentes... Nuestros oyentes, Javier. Pues que es que he leído que Beskiri, no sé si se pronuncia así, jugador de Georgia, contó la historia que emocionó a Spielberg, que él dice que está muy agradecido a toda la gente que le ayudó para ser futbolista. Y en concreto recuerda que un día después de entrenar iba lleno de barro y el conductor del autobús que le tenía que llevar a casa le dijo que así no se subía. Pero había otro autobús y otro conductor que le dijo: tranquilo, sube conmigo que yo te llevo, ¿no? Eso fue maravilloso y hay una lección ahí que tenemos que ser agradecidos, Javier. Por eso no querría acabar hoy el episodio sin agradecer a todos los oyentes que se acercaron a la Feria del Libro para escuchar el podcast, el episodio que hicimos en directo, Javier, y que nos ayudaron a dejar el pabellón muy alto, ¿no? El pabellón CaixaBank muy alto, estaba muy alto el pabellón, y que nos dieron regalos muy bonitos, ¿no? Sí. La mascota de la Eurocopa en diferentes formatos, que eso me permitió optar al premio Padre del Año, porque yo le había prometido a mi hijo que le llevaría un regalo y no había comprado nada. Y eso, economía circular, un poco. Claro, economía circular, eso lo puedo. Enseguida mi hija me dijo: mira, ya tienes regalo para Teo. El sector McLovin, eso fue maravilloso. Sí. Sector McLovin, Javier, con la bandera, con el carnet de McLovin, que pienso usar mucho, todo lo que pueda. Aunque ya estoy un poco mayor, pero doy el pego, quizá. Muy buenas ideas nos dieron. Un oyente que me dijo que era del Numancia y propuso que, ya que no cuajó el término Asiacopa ni Africopa, por lo que fuera, para la Copa de África, la Copa de Asia, que lo intentemos ahora, que va a empezar la Copa América con la Americopa, Javier. Creo que el viernes, me parece, en la madrugada del jueves al viernes empieza la Americopa, que pues si alguien no tiene suficiente con la Eurocopa, pues tiene esa alternativa. Y bueno, a todos los que vinieron, los que nos contaron sus historias respecto al podcast, había dos chicos que venían, me dijeron que uno venía de Austria y otro de Finlandia, y a mí me gustó pensar que venían a propósito para el podcast, pero no fue así, fue un poco casualidad. Y el de Austria nos dijo que nos escuchaba sobre todo su hija de 15 años y que le parecía como buena idea, o sea, no entiendo muy bien. Y que su mujer, esto, Javier, no sé si te enteraste, nos llamaba los tontos. O sea, pasaba por ahí, estaba escuchando su hija y decía: ya están los tontos ahí. Los tontos de la lista. Sí, los tontos de la lista me parece un nombre magnífico para es un oxímoron dentro. Sí. Para lo próximo que hagamos. O sea, los tontos solo ya tiene mucha fuerza, mucha pegada. Pero los tontos de la lista. Además, que me lo has contado desde que te lo has contado 9 veces. Yo creo que entre fascinado. Los tontos, sé que me encanta. O sea, ya están los tontos ahí. Porque es que es lo mismo que yo cuando veo a mi hijo Teo, que está viendo determinados youtubers o cosas así de niños, siempre le digo: ya estás con los tontos estos. Cada vez que me lo dices, se te llena la boca, además. Es como que... Los tontos. Lo paladeas. Lo paladeas. Sí, ¿Cómo no se nos ocurrió, porque somos tontos. Si no fuéramos tontos, nos llamaríamos los tontos. Pero bueno, Javier, nada, que lo pasamos muy bien, ¿no? Sí. Y que hasta la próxima, no sé. Hubo quien pedía pachanga. Pero sabes mejor que yo que no estoy yo para pachangas. Increíble. Te has vuelto a lesionar. Bueno, te has lesionado, te has hecho un esguince de rodilla sin saber lo que parece Tchouaméni cuando tiene una rotura de fascitis plantar que ni se ha dado cuenta, ¿no? Tiene una fractura. No estoy preparado para... Eso a la vez habla bien de mí, también de mi resistencia. Pero no estoy preparado para hablar. Acumulas 2 esguinces
en 10 minutos de juego. Es que es increíble. 2 esquinces, además en partes separadas del cuerpo. Javier, los tontos. Los tontos. ¿Tú te crees que por casualidad esto? Un registro. A mí cuando me pregunten el día de mañana, me digan, ¿tú eras más de Messi o de Cristiano? Yo les diré, yo era más de Enrique Ballester. Y empezará a sonar la canción esa de Formidable, que ahora se ha hecho muy viral, ¿no? Como un jugador de culto. Y diré, las lesiones no nos dejaron disfrutar de Enrique Ballester. Era un talento salvaje. Que ¿Has visto hoy que ha jugado Pepe? Pepe con 41 años, ¿eh? Sí. Pepe es mayor que nosotros. Que Enrique Ballester, por supuesto, pero que Javier Aznar también, ¿no? Y te da que pensar, ¿no? Esas cosas. Te da que pensar, pero, aparte de que da la impresión de que podría jugar hasta los 54 si quisiera. Que no. Sí. Además, ha habido. Se acaba de ir de Loporto. 2 o 3 acciones de transición de la República Checa que el Soro, o sea, creo que sigue siendo de los mejores en eso, o sea, en reducirle espacios al rival, que no sabe cómo y acaba atrapado ahí junto a la línea de cal, pero a campo abierto es increíble. Pero, Javier, están las tenemos que... Están sin equipo ahora mismo. Pepe, Sergio Ramos y Rafael Varane, es curioso. Ostras, es curioso también esto, ¿eh? Selecciones. Y Vallejo igual también, ¿no? Quizá. Sí. Pues fíjate. Y Nacho sobreviviendo a todos. Pero Javier, es que ahora... Un ejemplo más de lo que tú decías antes de ser paciente, ¿no? Quizás no eres el más aventajado al principio, pero el que sabe esperar o el que sabe aguantar llega lejos. Pues con este consejo vital de Javier Aznar, que vale para el fútbol, para el management, para lo que quieras. En un par de días vamos a grabar otro episodio y por eso es un poquito más corto, ¿no? Este formato Eurocopa, que nadie se queje, por favor. Y si no, pues os quejáis a Javier Machicado, no a nosotros, ¿no? Y nada, ha sido un placer hablar contigo, Javier, otra vez. Lo mismo digo, muchísimas ganas de hablar de la Eurocopa, de cómo Mbappé se ha roto la nariz cuando llevaba un total de una unidad de partido desde que es jugador del Real Madrid, que no sé si estás al tanto, que ha fichado por el Real Madrid. Tenemos que hablar también hablaremos del nuevo Pichichi de la Eurocopa otra vez. Don Propia Puerta vuelve a aparecer. Que es ya digno de análisis, ¿eh? Hay algo ahí también relacionado con lo que hablábamos antes de jugadores un poco desubicados fuera de su contexto habitual y que están raros y se acaban marcando goles en propia accidentalmente o desviando. O demás. Eso sí que nos lo inventamos nosotros, ¿no? Lo de Don Propia Puerta. A ver si ahora va a enviar un mensaje Dave Vader, ¿no? Con puntos suspensivos, dando a entender que quizá lo copiamos. No lo sé, Javier. Ya lo veremos. Y ya hablaremos después del segundo partido de España. Así que ya con las cosas más claras. Seguro. El viernes volveremos a estar. Así que muchas gracias a ti y como siempre, lo mejor que tenemos, los oyentes. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.